just lost her. Okay, we just lost Lucia, so she's going to have to be added again. So we're going to get started in 30 seconds. We're waiting for one of the panelists. We're having some technical difficulties. Okay, this is not fun. We're hanging tight, no worries. I'm also looking for the script. I can't find it. There's too many windows open. All right, so. Dr. Irizarry, if it's okay, can I just translate that really quick, just in case we still have people that are just Spanish speaking? Yes, So, gracias please. thank you. Gracias por la oportunidad de participar. Estamos ahorita esperando unos momentos. Tenemos unos problemas tecnológicos, pero ya vamos a comenzar como en unos 30 segundos. Gracias por su paciencia. All right, back to you, Dr. Irizarry. Thank you so much. I found Lucia. I'm going to add the pin. There we go. All 5 of us are here, so we can get started. Good day. Thank you for joining us on the bilingual panel. I'm going to share my screen so that you can see the script, and it'll help Diana translate. So good day. Thank you for joining us on the bilingual panel at the 21st Annual Social Equity Leadership Conference. My name is José Luis IRIZARRY, and I'm co-chair of this amazing conference, as well as an assistant professor in the School of Public Management and Policy at the University of Illinois Springfield. Today, I will serve as your moderator for this session. This session will be covered as best we can in both English and Spanish, so we will have to go a little slower than usual. Diana OLIVA-AROCHE will serve as a panelist and our primary translator and Spanish moderator. Periodically, we will pause and translate so that all participants can be part of the conversation. Questions and comments can be submitted in the chat, and Diana and I will try to incorporate them into the live discussion. Diana. Gracias. Absolutely. Buen día. Gracias por participar en el panel bilingüe ahora de la Conferencia de Igualdad Social de Liderazgo. Es el panel que ha tenido ahorita organizado por 21 años. Mi nombre es José Luis IRIZARRY y soy la persona que ahorita está siendo el liderazgo para esta conferencia. También soy un profesor asistente en la Escuela de Manejo Público y de Póliza de la Universidad de Illinois Springfield. Ahora voy a servir como su persona que va a tener el liderazgo de moderar todo el panel. La sesión ahora vamos a tratar lo más que podamos, tener el panel en inglés y en español. Vamos a tener que ir un poco más despacio para ayudarme a mí, Diana OLIVA-AROCHE. Yo también voy a servir como una persona que le va a transmitir y le va a tratar de traducir el intento del panel y también el lenguaje de inglés a español. Pero también voy a servir como una persona que va a participar en el panel. Una vez en cuando vamos a estar tomando una pausa para tratar de estar seguro que todos entienden la conversación. Si tienen preguntas o comentarios, por favor, en el chat, si no se le hace muy inconveniente, por favor nos dice si necesitan algo que se tiene que clarificar o si quieren participar en cualquier discusión y no se han oído, no hemos llamado a usted. Gracias. Thank you, Diana. Today we are joined by several panelists who will help us explore the topic of language and social equity challenges. I will ask them to introduce themselves shortly. Before that, I would like to start the session with a little bit of background. Let's make this a little larger. Diana, can you translate? Claro que sí. Ahora estamos tenemos invitado muchas personas que van a participar en el panel, que van a tener la oportunidad de hablar un poco más y explorar el tema de lenguaje y los asuntos que llegan de los problemas sociales y de equidad social. Yo voy a preguntar que por favor se vayan a introducir ustedes en un poco tiempo.
Antes de eso, por favor, antes de comenzar, queremos ponerle un poquito más de contexto y un poquito más de historia sobre el panel y a dónde estamos ahora con este tema. Thank you. The idea for this panel came from my experience as a Latino Puerto Rican, dealing largely with my mother. In many conversations, I've had to correct pandemic disinformation she received from other Latinos, especially from my family in Puerto Rico, many of whom were getting information from social media. This situation did not appear to be unique. La idea del panel vino de mi experiencia como latino puertorriqueño, lidiando mucho con mi madre. En conversaciones, nosotros tuvimos que corregir información que vino de la pandemia que ella recibió de otras comunidades, otras personas latinos, especialmente de la familia puertorriqueña. Muchos que han venido informados por las redes sociales. En esta situación no se parece único. Thank you. So we have, throughout the pandemic, I saw repeated headlines in the news and Spanish local news on TV in New York City, trying to shed light on the problem of disinformation and lack of reliable information sources for Spanish-speaking communities in the States. Penetrating this bubble of disinformation reminded me of research I worked on pertaining to emergencies and disasters and the inability of local governments to get reliable, life-saving information, including evacuation orders, to non-English speaking communities. En la pandemia yo vi que se repitió mucha información en los periódicos y también en la televisión, que tratar de dar información sobre el problema, y vi que la información que se dio no estuvo completamente 100% correcto para la gente que hablaba español en muchos estados. La información o la desinformación me recuerda de mis investigaciones, especialmente las investigaciones que yo he hecho acerca de emergencias y cosas que el gobierno local no se ha podido distinguir y no ha podido dar para comunidades que no hablan español. Thank you. Much of the challenges lied in language barriers, as little information was readily available to such communities, but other problems stemming from cultural differences and lack of trust also exacerbated the situation. Similar problems plague race relations in criminal justice and many other interactions and realities in civil society and public life. Muchos de los problemas se dio a cabo por las barreras de lenguaje y que no había mucha información disponible o información cierta para estas comunidades. Mucho de esto se da a cabo por las diferencias culturales y también hace que se siga dividiendo la confianza entre estas comunidades. Muchos problemas están basados desafortunadamente en la red de justicia criminal y de temas e interacciones que están en la sociedad y en la vida pública. Thank you. Recognizing that as a society, we may have changed little in reaching non-English speaking communities, such as reaching out to Latino communities during the COVID-19 pandemic, I believe we need to bring in voices from these communities and from those on the front lines of public service who work with such communities into the dominant conversations about social equity, diversity, and inclusion. Reconociendo que la ciudad ha cambiado un poco en tratando de comunicarse con personas que no hablan inglés. Por ejemplo, comunidades que hablan inglés o son latinos durante la pandemia, yo creo que es cierto que es importante tratar de traer las voces de estas comunidades en frente del servicio público, especialmente porque trabajamos con estas comunidades y son dominantes en las conversaciones de la igualdad social, la diversión racial y la inclusión. Thank you. Looking around the room, so to speak, I realize that many of the Latinos I know in the field, like myself, lack the language to discuss issues of social equity, diversity, and inclusion in professional settings in Spanish. I think this is because most of the dominant discussions are in English, and English has a different logic and structure than Spanish,
so a direct word-for-word translation won't work. Veo en el cuarto y me doy cuenta que hay muchos latinos que están en mi profesión, que no tienen el lenguaje y la habilidad de discutir los temas de igualdad social, de diversión racial e inclusión en la profesión en el lenguaje español. Yo creo que eso es por las discusiones que son la mayoría en inglés y hay como una diferente lógica y estructura en el hablo español. Y a las palabras no se transmiten directas y algunas veces el tema no se transmite directamente y en el entendimiento. Thank you. It is interesting to me that many of the professionals I know who were born and raised in Spanish-speaking countries and educated in the United States and around the world may still be reluctant to engage in conversations about social equity in Spanish in the traditional venues like this conference. I think this may be due to not having the language and or to not being comfortable because, like me, they may be rusty in academic speak, or they may not necessarily feel such traditional venues are welcoming, inclusive, and supportive. Este tema es muy interesante para mí, como muchos profesionales que yo sé que nacieron y crecieron en países donde se habla español y son educados en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pueden ser pueden sentir un poco de barrera para tratar de tener estas conversaciones de la igualdad social en español y tener el tema o conversar en lugares tradicionales como una conferencia. Yo creo que esto debe de ver a cabo porque no teniendo el lenguaje o no sintiéndose confortable, algunas veces en un lugar académico se pueda sentir un poco inconfortable. Y a la mayoría de veces tal vez no hay lugares donde hay esa inclusividad y hay ese apoyo y ese lugar donde se puede ser una bienvenida para tener esa conversación en español y tener estos clases de temas. Thank you. The end result, in my view, is that we end up inhibiting our ability to language switch, like code switch, from the streets into the professional office, which makes it harder for us to prepare public servants appropriately for reaching out to non-English speaking communities. El resultado, en mi opinión, es que lo que pasa es una inhibición de la habilidad de tratar de cambiar de lenguajes. Es como, por ejemplo, cuando una persona habla en la calle comparado a una oficina profesional. Eso lo hace más difícil para preparar sirvientes públicos o personas que trabajan en el gobierno para tratar de trabajar con personas que no hablan español y para trabajar con comunidades que no hablan, inglés. Thank you. Further, there are numerous local nonprofits and community groups that played instrumental roles during the pandemic to get members of the Latino community vaccinated, as well as to obtain other vital resources. But they too are excluded from social equity conversations, either because they don't get invited to the table and or participants in the dominant discussions of social equity don't reach out to and learn from these public servants. Para seguir la conversación, hay muchas también agencias, grupos comunitarios que hacen un papel muy importante durante la pandemia para tratar de hablar y tratar de educar a personas que son de la comunidad latina para que se vacunen. Pero también están excluidos en conversaciones de la igualdad social porque ellos no son invitados a la mesa de esta clase de participación o esta clase de discusión de los temas de igualdad social y no pueden aprender y no se pueden ser parte de la conversación sobre personas que están sirviendo a las comunidades o sirviendo el gobierno. Thank you again. This bilingual panel is intended to be one way to address this problem and begin to include these frontline voices and perspectives in broader discussions of social equity, diversity, inclusion, ethical practice, and democracy. This panel is designed to demonstrate that with a little work, we can be more inclusive and foster diversity in a broader sense.
I want to say Diana is awesome, by the way. Now, after this, let's have our panelists briefly introduce themselves with their names and affiliations, and we can get started. Thank you. Gracias, José Luis. Estoy tratando. Este panel bilingüe, la intención es tratar de confrontar el problema que hay ahorita con el servicios enfrente y las voces, las perspectivas sobre la igualdad social, temas de diversión, inclusión, práctica ética y la democracia en total. Este panel está diseñado para demostrar un poquito del trabajo que se hace para tratar de incluir y tratar de tener más diversidad en una forma más amplia de lo que se ha hecho. Ahora vamos a tratar de seguir con las introducciones de nuestros panelistas y las afiliaciones. Gracias y vamos a comenzar. So we'll start the introductions in the order presented, Diana, Lucia, Julio, and then Sergio. Gracias. My name is Diana OLIVA-AROCHE. I'm the Director of Policy and Public Affairs for the San Francisco Police Department. My role is specifically to look at all policy and all public affairs related to policing. My role was specifically to come into the police department to really put a voice of police reforms and to look at policy changes according to the current time. Mi nombre es Diana OLIVA-AROCHE, soy la directora de Póliza y Asuntos Públicos. Trabajo por el Departamento de Policía de San Francisco y lo que yo hago aquí en el Departamento de Policía es trabajo con el jefe de policía específicamente sobre las reformas de la policía, especialmente con los temas que ahorita estamos hablando, que son nacionales. Thank you. We'll go to our next panelist. All right. Or Julio. Is it? No, Lucia, por favor. Lucia, are you with us? Yes, I'm here. Hi, good afternoon, everyone. My name is Lucia Vasquez. I am the Associate Vice-Chancellor for Research and Innovation at the University of Illinois, Springfield. And one of my responsibilities in my current role is to promote research opportunities for faculty and students, as well as to support the success of minority students. Now I'm gonna say it in Spanish. Buenas tardes a todos. Me llamo Lucia Vázquez y soy la vicerrectora asociada de investigación e innovación en la Universidad de Illinois Springfield. Y dentro de mis responsabilidades está el promover investigación y que los alumnos, tanto como los profesores, se involucren en actividades de investigación. Y otra de mis responsabilidades es apoyar y promover el éxito académico de personas que no son representadas. Gracias. Julio. Gracias. Como dijo la doctora Lucia Vázquez, yo también quiero aquí en Springfield promocionar esta idea de que todas las actividades que están pasando en la comunidad latina no siempre son lo mismo en el sentido de inmigración. Y muchas de las cosas que yo estoy haciendo con una organización que se llama CIELO es mantener de base la educación de los estudiantes que son latinos y que quieren continuar a tener sus bachelors y sus masters, pero yo como mismo un latino que tuvo la oportunidad de estudiar un masters en media, me gustaría desarrollar más el journalism aquí en Springfield, por ejemplo, como un trial, porque no existe fuera de la universidad journalists que están hablando español y no hay reporteros, no hay televisión. Y una de las cosas que me gustaría desarrollar con la doctora Vázquez es la oportunidad de tener en Springfield, aunque no lo contraten todavía, pero crear esa oportunidad para que comencemos a contar nuestras historias en Springfield, no solamente traducidas de inglés en español, pero que sean las historias originales en el idioma original para poder mantener un nivel de equity en las noticias, pero también en el entretenimiento. So one of the things that I was saying in Spanish is, my interest is in working with Dr. Vasquez at UIS
is to really give the opportunity for Springfield, Illinois to utilize its resources in journalism that are currently housed at the university. And without having to wait for a job to be created here in the city, because we have a newspaper, we have a news station that does not play anything in Spanish, nor does it translate it. This is an opportunity that I'm really pushing through a nonprofit that I've had a chance to work with, that is based in education, but I really want to have the education be the foundation of, so many other professions beyond the Mexican restaurants, to include journalism. And for me, being able to tell our stories in the city of Springfield in our language, or, to be equitable, maybe we'll do it in Spanish para que todos puedan entender a little bit of what we're saying. Sería un gran cambio, yo creo, radical, que sin tener que esperar que Univision venga desde San Francisco aquí, lo vamos a hacer nosotros mismos, y eso es lo que yo creo que el UIS, con gente como yo, que somos los civic leaders, estamos tratando de desarrollar en estas comunidades. So that's why I think it's a pleasure to be at this conference. So muchas gracias. Thank you. Thank you so much, Julio. Sergio? Hi, my name is Sergio Talavera. I'm a public service administrator for the state of Illinois. My current position is as the R3 Deputy Program Manager. And basically what that entails is here in Illinois, adult cannabis for recreational use is legal. What we do is we take 25% of the taxes allotted for that, and we basically reinvest that money back out into the community. I'm stationed here in Springfield, Illinois. So Julio, we're gonna have to make a connection here pretty soon. Buenos días y buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén viendo. Mi nombre es Sergio Talavera, soy un administrador de servicios públicos para el estado de Illinois. Lo que mi trabajo es prácticamente aquí en el estado de Illinois, el uso de cannabis o de marihuana, por decirlo de cierta manera, es legal. Y el programa que yo manejo es tomar el 25% de los impuestos de la venta de la marihuana y reinvertir ese dinero a la comunidad que más lo necesita. Como lo mencioné en inglés, voy a tener que hacer un contacto aquí con mi estimado Julio y con la doctora Vázquez para poder ver si podemos organizar algunos programas. Thank you, thank you, thank you. I forgot, we should, just for the purposes of the conversation, identify what nationality and or country we represent. And if you feel comfortable disclosing if you were born here or if you immigrated here, because I think that identity is important. So I can start. I am Puerto Rican. I was born and raised in New York City. Unfortunately, I've never been to Puerto Rico. I'm working on that. Diana, would you mind translating? I guess it's my turn. I am. I'm sorry, Lucia. Can I just translate real quickly for Jose Luis? That's okay, no problem. Sorry, I'm doing this on purpose so that we can model for others, if they can't get live translation, they can see with a little work how it's still easy to do to be inclusive and foster diversity and equity. Perdón, de interrumpir, estoy interrumpiendo porque si quiero que sea la intención, que se vea que se traduce bien en una forma muy fácil, cualquier sentimiento en una conferencia de esta clase para que otros aprendan y traten de hacer lo mismo. Mi nombre es Dr. José Luis IRIZARRY y yo ahorita trabajo, soy puertorriqueño de origen y de familia puertorriqueña. Okay. Go in the same order. So Diana, Lucia, Julio, and Sergio. Great. So again, my name is Diana OLIVA-AROCHE. I actually live in San Francisco. I'm born and raised, very proud of being born in San Francisco in the Bay Area. And I'm also as proud of being a daughter of war refugees from El Salvador. My parents came and immigrated in the 1970s, came to the sanctuary city of San Francisco, specifically to be able to form a family here because of our values. And we have a really proud lineage and often go. Unfortunately, I was raised here, born here, and I've had the privilege to be able to go to El Salvador almost at least like once a year while I was growing up and had a deep connection to El Salvador and Central America. And I plan to continue working internationally, hopefully, after I finish my doctorate this upcoming year. So that's my plan. We're going to make sure you finish.
practicing the Spanish for that. Mi nombre es Diana OLIVA-AROCHE, soy de descendencia salvadoreña. Nací aquí en San Francisco, California. Aunque nací aquí en Estados Unidos, sí, siempre creciendo, mis padres me llevaron para El Salvador cada año y tengo aspiraciones de seguir trabajando en relaciones internacionales. Claro que en los temas que yo tomo con la justicia criminal. Gracias. Next panelist, Lucía. Lucía. Bueno, mi nombre es Lucía Vázquez. English. No, you can do Spanish first. There's no dominance of any order. Okay, so, okay, en español entonces. Yo nací y crecí en la Ciudad de México y vine a los Estados Unidos para estudiar mi doctorado y ya después me quedé aquí. Y bueno, ahora estando aquí, uno de mis objetivos es apoyar a las personas latinas, ya sean que nacieron aquí o que han migrado como yo. As I said, my name is Lucía Vázquez. I was born and grew up in Mexico City. I came to the US to study my doctoral degree, and after that I stayed here. And one of my goals as an immigrant is to help other immigrants as well as people who were born here. Thank you. Ok, yo soy Julio, soy peruano, llegué a Estados Unidos a los 8 años y mi interés es encontrar la conexión entre el mundo de salsa, merengue, bachata, cumbia y social justice and equity. Entonces, eso es mi pasión y estoy súper contento poder encontrar esta conferencia gracias a ustedes. Translation. Diana, would you mind? Okay. My name is Julio Valenzuela. I am a descendant of Peru, and I'm born and raised there. My interest is being able to connect communities through salsa merengue. I don't think there's a translation for that anyway. Bachata and other forms of music together to be able to do this work. Thank you. Sergio. Yo soy nacido en Guadalajara, México, orgullosamente mexicano, pero al mismo tiempo también orgullosamente americano, veterano de combate en Irak. Entonces, siento ambos países aquí en el corazón. I was born and raised in Guadalajara, Mexico. I'm very proud to be Mexican, but at the same time, very proud to be an American. I'm a combat veteran of Iraq, and I carry both countries right here in my heart. They're both near and dear. So I'm not really from either one. I'm from both. I love that, from both. I want to just say thank you for your service, Sergio, and I believe Julio, you also had military service. Thank you both for your service. Diana, would you mind translating? Because I think it's important for the audience to know. Absolutely. Gracias por su servicio, Sergio, por declarar que usted es un veterano y también por Julio por su participación en el militar de Estados Unidos. Gracias por sus servicios a este país. I don't know, I was going to have the rest of the session be a free-for-all so that we can discuss certain things. But before we get started, I think Julio did something amazing, and I hope he did it intentionally. When he was introducing himself, if you noticed, most of it was in Spanish, but then there were 3 words in English: social justice and equity. Well, 4 words. I don't know if that was intentional or if that goes back to not having the language, the vocabulary in Spanish to have these conversations, right? I know that I had difficulty, for instance, when I started studying public administration, translating that to Spanish, because the logic was different. A direct translation didn't work. And like in English, they recognized business administration in the Latino community, but not necessarily public administration. And I wasn't prepared to discuss those nuances and differences in Spanish because I didn't have the language at the time. Okay. Yo estaba pensando, en vez de hacer algo más formal, creía yo que mejor tenemos una conversación inclusiva con todos los participantes aquí
Pero antes de hacer eso, quisiera tomar atención de lo que ha dicho o cómo se presentó Julio Valenzuela, nuestra persona que participa en nuestro panel. Al principio dio una descripción en español y después al final dijo 3 palabras que estuvieron en inglés. Es un ejemplo que quisiéramos ahorita comentar y concentrarnos porque algunas veces lo que pasa con nuestra cultura, con nuestras experiencias, con nuestra participación cuando somos nacidos y hablamos inglés aquí en este país, que hay algunas veces no hay palabras para traducir de inglés a español en una forma apropiada para tener esas clases de conversaciones. Por ejemplo, en lugares o los temas donde se habla un poco más de la administración pública, no se ve que hay como ciertos términos que son traducidos apropiadamente. Entonces, queremos comenzar ahí y tener un poco más de conversación para estar seguros cómo se puede traducir este sentimiento, no solamente traducción en una forma de vocabulario. Thank you. So the panelists can give you a little bit more background about themselves. Each of them were selected for specific, reasons to emphasize certain points that point to issues of social equity that are due to language in some way. So if you don't mind, would you mind translating that? I close the window, please. Sure, absolutely. Entonces, nosotros seleccionamos cada panelista por ciertos temas que ellos traen ahora en esta conversación. Queremos tratar de tener una conversación sobre las distinciones y la inclusión de temas de equidad social. Y queremos tener un poco más de una conversación abierta. And I see a hand up, José Luis. So if you want to... Fernanda, Fernanda, you can ask your question. We're going to try to have a discussion. Great. Awesome. Can you hear me? Yes. Okay, great. Awesome. Hi, my name is buenos días. Buenos días. Mi nombre es Fernanda Perdomo Arciniegas. Mis pronombres son she, her, ella. Y yo soy the interim director of Chicanx Latinx Equity at San Jose State University. I'm also Colombian, but I've been living in the Bay Area for over 26 years. Anyway, this topic has been in my mind a lot because I'm not only bilingual, bicultural, but I noticed that in my work with the community, I work very closely with the immigrant community in San Jose. Every time that we go and participate in city council, we have this very annoying fight with the council where they do not have translation, where the community that is speaking to the council is speaking in Spanish and the council doesn't understand Spanish. And the same way happen when the council speaks in English and the community that is expecting a response doesn't understand English. And I have sent several emails and communication with, I have also spoken publicly. So I feel that this is such a breath of fresh air that this conference is actually having this type of translation. I know it's a little awkward because, for us who understand both languages, listening the translation is kind of like, okay, yes, I heard that. But it's interesting because it makes equitable and accessible what Jose Luis is saying to the public when he's not speaking Spanish, but he wants the people that speaks only Spanish to understand. So I think that it is important. It's something that I've been pushing at San Jose State as well. We are trying to get this program that is called KUDO, KUDO, that does instant translation, live translation. And I don't know, we're in the process of buying it. I bet it's not cheap, but I feel that is important because not only we're working with the community, but we're also getting an influx of students that are coming from Latin America, South America in particular. And I speak from the influx of Colombians that are fleeing the situation in my country, that
we're not prepared for. And we definitely feel that working with the Mexican American community has made us more aware of the issues, but the issues that these other communities are bringing we're not yet well aware of what's happening. So anyway, I just wanted to commend this presentation. I feel that I'm going to share this with the campus. I also just came back from NCORE. I don't know if you're familiar with the national conference. Yeah, there you go. I see Dr. Richard Gregory saying yes. So it was also important to see that NCORE is paying attention more to the Latinx, Chicanx community because there were more presentations for Latinx with issues about Latinidad and bilingualism. And so I feel that this is very important. So I appreciate it. Thank you so much. I would love to connect with the university in any other, or the folks that are working on this to partner up and kind of like brainstorm of ways that we can make more visible this issue. Thank you. Fernanda, would you like to just provide a quick translation in Spanish, or can we, or should we ask Diana? Yeah, absolutely. Thank you. Claro. Además que hablé mucho y no, yo creo que pobre Diana no se va a acordar de todo, ni yo me acuerdo. Sí, lo que estaba diciendo es que yo soy directora, bueno, esto no lo puedo traducir, pero soy Interim Director of Chicanx Latinx Equity o directora de equidad de latinidad y chicanidad en la Universidad de San José State, es una universidad estatal. También lo que estaba diciendo es que me parece muy importante este tipo de conversaciones en donde se haga visible la situación de muchas personas que, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con la comunidad latina aquí en San José. Vamos a hablar al consejo de la ciudad, que es que aunque hay latinos en el consejo, ellos no hablan español. Entonces, la comunidad que viene a hacer un llamado público o una presentación pública, cuando están hablando a los concejales, no hay traducción de lo que ellos están diciendo en inglés, y cuando los concejales están dando la respuesta a las personas, a los habitantes de la ciudad de San José que hablan solamente español, estas personas pues no reciben la información que los concejales están dando porque la hacen en inglés. Entonces hay una falta de comunicación directa entre el electorado y las personas que ellos eligen. El problema, yo ya lo he llamado muchísimas veces la atención con la ciudad de San José. Les he mandado información acerca de un programa que es que se hace la traducción instantáneamente, que se llama CUDO, y pues me imagino que debe ser un poco costoso, pero de todas formas la ciudad debería hacer la inversión en ese tipo de ayudas, porque aquí hay una gran población latina en esta ciudad, y es falta de inclusión el no tener ese tipo de acceso, ¿cierto? También entonces estaba diciendo que yo participé en la comunidad, en la conferencia la semana pasada que se hizo en Portland de NCORE, que es la conferencia nacional en raza y etnias. Y allí también se han incluido muchas conferencias y muchos, o no conferencias, sino talleres que son encaminados a la identidad latina, pero también a la problemática o las dificultades o los issues, las cosas que nosotros como latinos vivimos. Y eso también me hace pensar, que no lo había dicho antes, y creo que fue Sergio o José Luis, no me acuerdo, pero hablando del Spanglish, porque yo ya llevo mucho tiempo acá y también, digamos, y también leo mucho y escucho muchas cosas acerca del Spanglish, y hacerlo un poco más general, ¿no? Aceptado, porque Spanglish yo creo que es una forma normal de comunicarse. Bueno, entonces ya para cerrar, lo único que está diciendo es que me parece muy importante este tipo de espacios. Quiero dar, pues, digamos, mi contacto por si de pronto hay alguna forma de hacer una alianza o una serie de trabajos entre la universidad en la que yo estoy, perdónenme a mi perrita, y la universidad. Entonces, muchísimas gracias por esto.
Thank you. Thank you, gracias. Dr. Richard Gregory Johnson III has his hand up, our conference chair. So while he speaks, please feel free to enter your comments in the chat. I don't think we're going to have time to address too many questions, but I will do my best to get panelists to follow up with you afterwards. I can try to synthesize their responses and follow up with you after the conference. Diana, would you mind translating, and then Dr. Sure. Johnson? No problem. Quiero también ahorita reconocer al doctor Ricardo Gregorio Johnson, el tercero, que ha participado ahorita y que va a decir unas pocas palabras. También quería nomás llamar la atención que si ustedes tienen preguntas, por favor en el chat, si no se les hace mucho, si pueden poner sus preguntas y cualquier comentarios en el chat, porque el tiempo está un poco más corto. Entonces, no sé si vamos a tener todo el tiempo necesario para el panel entero, pero vamos a ver si se puede poner comentarios en el chat. Dr. Johnson. Thank you, Dinah. You know, my name sounds so much better in Spanish. So you gotta teach me. You gotta teach me that. I have a question, but before I do that, I want to congratulate Dr. Zari for forming such an august panel. This is amazing. I'm absolutely loving it. And my hope and my recommendation for the University of Kansas, who's hosting social equity next year, is to continue with this panel. I think it should absolutely be a staple. And a special shout out to Diana, who's at the University of San Francisco, our beloved university, where she's finishing her doctoral program, and I could not be more proud of her. And you know, Diana, to hear Dr. you Johnson, keep it concise so she can translate. Yes. Oh, that's true. That's true. So okay, I'll just leave it there. But just to see you in action, Diana, doing the translation just makes me so proud. Thank you. I appreciate that. So let me start from the beginning. Got a little overwhelmed with the emotion. Okay. Primeramente, quiero darle gracias al doctor IRIZARRY por tratar de tener la visión para hacer este panel. Es muy crítico e importante lo que se ve ahora. También quiero agradecer la traducción en español porque es importante y es muy gozoso verlo en acción. Y también quiero también darle una sugerencia el próximo año en la Universidad de Kansas que también haga un panel similar a para hablar de temas de equidad y equidad social. I think I caught it. So, okay, that's awesome. I'm sorry, I kept going you on didn't and give on. yourself the credit that he gave you, but okay. Yeah. Thank you. I noticed that, right? My ear picked that up. So here's my quick question for the panelists, please. So as Dr. Zari, I'm also from New York City, born and bred, and go New York, right? But my question for you, for everyone on the panel is, I know I've been in spaces where there have been Spanish speakers and non-Spanish speakers would give them the side-eyed, you know, or a disparaging look. And I wanted to know if you all have experienced that type of bias, and how do you deal with it? If you don't mind, in the interest of time, if you don't mind, in the interest of time, I'm going to select a panelist to answer that. Okay, that sounds great. That sounds great. Diana, would you like to translate that? Yes. So first of all, primeramente, quisiera el doctor Gregorio Johnson quiso clarificar que es de la ciudad de Nueva York, igual que doctor IRIZARRY, y quiere preguntarle a los participantes del panel una pregunta acerca de el hablo español. Y la experiencia que se siente con personas que no hablan español y que son de habla español, que algunas veces son un poco juzgados por no tener el lenguaje apropiado para comunicarse. El doctor Johnson quiere saber si hay, por qué, si ha visto esa experiencia y qué son los sentimientos acerca de eso. Thank you. I want to give this opportunity to Julio to quickly respond.
because we have to also spend time for translation. But from what I know of Julio's work, he's doing phenomenal work through CIELO, but he's also known as the Salsa Ambassador. And music is near and dear to my heart. And I think it's near and dear to his. And he uses music and the arts to connect with people. And my guess is he probably experiences those things you're asking about, Dr. Johnson, quite frequently. So Julio, if you wouldn't mind. Primeramente quisiera que Julio Valenzuela tome este tema y esta pregunta, porque él trabaja muy cerca con comunidades latinas de habla hispano y también es el director de un grupo de salsa que trabaja muy cerca con personas en la comunidad y puede conectar esas experiencias con diversas comunidades. El grupo que está conectado a Julio Valenzuela es CIELO. Y si Julio puedes hablar un poco más de su experiencia. 1 to 2 minutes. 2 minutos, por favor. Most people associate inclusion or diversity as allowing the minority person in the group to join the larger group. And for me, even within the context of Spanish speakers and those who are born here but don't learn the language, I have seen that. So what I have also noticed, however, is that with the salsa program, I allowed almost everyone in that room to share that common interest of not having the ability to do what I do and what others do in New York. So for me, the work that I have had a chance to see is that it's almost like when someone asks me, you know, do you have a driver's license? But then they follow up with, do you know how to drive stick shift? It's as if, you know, I have the base and I could have done more. You know, I was born to a Latino family. I could have done more with that, but I didn't. I kind of feel like that's as close to an analogy as I can think of. Sí, yo he visto que algunas veces hay esta clase de experiencia. Para mí, mi programa de salsa, lo que yo trato de hacer es tratar de tener la oportunidad de comunicarse con experiencias y tener un poco más de menos prejuicio. Y algunas veces personas, yo he visto esa experiencia que sí, que la minoridad es la persona que algunas veces lo llaman como o le ponen atención. Lo que yo creo que es importante reconocer es que es como tratar de manejar, ¿verdad? Que uno puede manejar un carro y después hay una pregunta que después si usted puede manejar a alto cambios, ¿verdad? Entonces es importante saber la diferencia, que algunas veces esas experiencias son importantes para tratar de reconocer que haya una inclusión, ¿verdad? Y Julio, let me know if I've missed anything. No, that is great, because I have made the mistake in both contexts of lending somebody my car because I just asked if they had a driver's license and they didn't follow up, oh, but do you know how to drive stick shift? Where I assumed somebody spoke Spanish simply because, you know, they're a proud Mexican, but I didn't follow through, but do you speak Spanish? La única cosa que puedo añadir es que sí, yo he hecho algunas veces el error, por ejemplo, usando ese ejemplo que acabo de usar de manejar, yo algunas veces le he preguntado a personas, que si usted sabe cómo manejar y les he dado mi carro para que manejen, entonces, y porque yo tengo el pensamiento que esta persona tal vez tenga una licencia y sabe cómo manejar un carro de cambios. Pero en cierto, lo que me doy cuenta es que es bien similar como decirle a una persona inmediatamente que si saben cómo hablar inglés o español, ¿verdad? O español, por decir, perdón. Entonces, es un ejemplo similar que es importante no tratar de tener ese prejuicio, ¿verdad? Y entender un poco más de la experiencia de la persona sin juzgar. So hopefully I got that. Thank you, thank you, thank you. If I don't see any other questions in the chat, does anyone have a question that they'd like? Otherwise, I can invite Sergio, and he has something to say, so let's go to him. If you don't mind, Doctor, I'd like to answer Dr. Johnson's question with some experiences that I've had, sir. So I found that people sometimes, especially here in Central Illinois, where there's not as many Hispanics as
maybe larger cities, they find it difficult to comprehend that someone would speak a different language. And the way that I've broken that barrier, and it's unfortunate, is that, oh, I'm a veteran. And then that makes it okay. That makes it okay to speak a different language because now I'm considered one of the good ones. And so that's complete nonsense. But unfortunately, it's a manner in Americanizing myself, if you will. So I'm going to translate it now. Desafortunadamente me ha tocado vivir esa experiencia varias veces donde la gente piensa que yo no hablo español por cómo me veo o por cómo hablo inglés. Y a veces me han discriminado al hablar español y la manera en que he podido resolver ese conflicto que he tenido con esas personas es mencionarles que soy veterano del ejército americano y eso automáticamente lo corrige, lo hace bien, porque ya soy uno de los buenos, ya soy una persona honorable, un mexicano honorable. Y desafortunadamente es algo que es triste, pero no deja de ser la realidad en este país. Thank you. Thank you very much for Thank you that. so much. Yeah. Dr. Zari, if I could just say one quick thing, you have so many people from Illinois on your panel. Wanted to say I'm also a proud DePaul University graduate up in Chicago. So I've been down to Springfield at least a couple of times and obviously always had a great time down there. So Very much appreciated. Thank you. Diana? Quiero decir que también yo soy una graduado de la Universidad de DePaul en Chicago y quisiera darle nomás un cariño saludo a las personas de Illinois porque también soy conectada con Chicago. Gracias. I don't see any new questions in the chat. There are people sharing stories. I'm doing my best to manage them and acknowledge them. Pilar's story, I mean, to me is the basic. It was something I experienced every day in New York City, and I'm sure it's common for all of us. But since we have such a powerful question from Dr. Johnson, I think I'd ask Lucia next to answer, not only because of her experience with coming to this country to pursue her doctoral studies, but also because she's familiar with the challenges of non-English speaking students and Latino students in higher education overall. Just really quickly, Dr. Irizarry. Primero quiero decirles gracias por presentar sus preguntas o comentarios en el chat. Veo el comentario de Pilar Bonilla, que ahora se ha puesto a traducir en español. Gracias, Pilar. Ahí hay los dos sentimientos. Y quisiera regresar a la pregunta que el doctor Gregorio Johnson, Ricardo Gregorio Johnson, perdón, puso ahorita en el tema. Quisiera primeramente preguntarle a Lucía Vázquez, doctora Vázquez, si puede por favor responder, porque ahorita ella está en una posición de liderazgo y trabaja en la educación con personas que son hispanos y no hispanos, nacidos aquí y nacidos en otros países. Gracias, Pilar. Bueno, sí, mi comentario es cuando Sergio Talavera estaba comentando, o sea, de que habla español y todo eso, y me hizo pensar como que el otro lado de la moneda, de que cuando uno habla inglés con un acento, es inmediatamente también una actitud diferente, ¿no? De que actitud de que como que uno es menos inteligente solamente por el hecho de tener un acento. Entonces también es importante pensar en las barreras que los inmigrantes tienen al venir aquí y el sentir discriminación no solo por el hecho de ser un inmigrante, pero sino también por el hecho de tener un acento. And I can Thank you. translate yes, that. Please. So I was just kind of talking about the other side of the coin of what Sergio Talavera was talking about. So when you speak English with an accent, also there is some sort of discrimination. Some people think like there is this attitude that you are not as intelligent just because you have an accent. So I think it is also important to kind of provide support and understand that the challenges that immigrants face when they come to a different country and may experience all kinds of discrimination, and including like the fact that not having
or having an accent when speaking English is also a challenge. Thank you. Thank you so much. In the interest of time, we won't have time to get to everyone, but please enter your questions in the chat. I'll call on Lisa next, but I'll let Diana quickly translate so everyone knows what's going on. En el interés de tiempo, les mandamos disculpas, pero queremos ver si pueden poner cualquier pregunta en el chat. Y por el tiempo, es importante tratar de tener la conversación lo más pronto posible. Gracias. Vamos a, who did you say, Dr. Azar? Lisa had her hand up. Vamos con Lisa, que tiene una pregunta. I don't see her hand up anymore. Lisa, you there? Yeah, here, network. You know, the thing that I wanted to touch base on is that we also have the same challenge as Afro-Latinas because you present in the room as a Black woman. People don't know you speak Spanish. People also have judgments in regards to that. And I'll say it in Spanish, porque soy negra, piensen que soy trigueña, negra americana. No saben que yo hablo español. And so, you know, you're like the stealth bomber in the room. People don't know who you are, where you come from. And so you have to bring that around center to educate people to understand that. And I, like you, Dr. Zari, have walked in the world dualistic, Afro-Latina, Black, and a woman. And so you got to navigate through all those worlds. And then don't add educated to that. And then even too, don't add, you know, coming from the hood, being born in Spanish Harlem. And the only café con leche in the room. You understand what I'm saying? It's a whole dualistic world to deal with. You know, So you're gonna how have do to you translate that in guys Spanish. navigate that? The short version. Yeah, so what my question is really, and Diane, I'm trying to make it easy. How do we bring a spotlight to that? How can we bring dialogue behind that? Because it's not just for people that are born stateside, but as the doctor said, just because I have an accent doesn't mean I'm not educated. So, mi pregunta, primeramente nomás voy a parafrasear lo que se dijo. Yo creo que Lisa ya tradució un poquito, pero nomás quiero y ponerle énfasis a lo que ella ha dicho. Lisa dijo que ella es trigueña, afro-puertorriqueña. Is that right, Lisa? Afro-Latina or Afro-Latina. Afro-Latina, y ella tiene la experiencia de ser una persona con la descendencia africana en frente de muchos panales, y tenía la experiencia también que ella ha tenido la experiencia que ella es un poco con dificultad, ¿verdad? Una vez presentarse en diferentes cuartos con esa experiencia y no ser juzgada que no puede hablar español o que no es de descendencia latina. Entonces, eso es parte del asunto, y ella quiere saber cómo se puede tratar de mitigar esas situaciones, ¿verdad? Porque es parte de la comunidad y es parte de la realidad y la experiencia latina. I kept it brief. I'm sorry, because I see the breakout. Okay, yeah, we're getting kicked out shortly. So before we go, I want to say thank you to everyone. Thank you to these amazing panelists. Dr. Johnson, as chair of the conference, it means a lot that you showed up here and supported us throughout the entire session. Lisa, I'm going to have to follow up with you next, but I think the initial answer to your question is this is a first step. Diana, would you mind translating so everyone knows? Yes. So, primeramente quiero darle gracias otra vez al doctor Ricardo Gregorio Jansen, el tercero, por su liderazgo y tratarnos de ayudarnos aquí con este panel. Lisa, vamos a tener que hablar después. Dr. Irizarry le ha puesto la invitación para tratar de hablar un poco más y a la misma vez reconocer que este es un primer paso. Gracias a todos, le agradecemos y ojalá que sigamos I'll put my piece to this, en una forma donde sigamos con esta clase de ambiente donde se pueda hablar en los dos idiomas y algunas veces en los dos idiomas combinados. So thank you, everybody. I just want to say thank you. This is an amazing panel. It's my first time actually translating this way, and I hope next time we could do more Spanglish and have a bit, more of an open, longer conversation. I really do appreciate it. As someone as a Salvadoreña in criminal justice, I think this is important and so critical, Yes. Especially with the issues of social justice. As a policymaker, I also think it's as imperative and really important. So thank you, and I hope I did justice to the language.